Hola, soy Leo. Antes de empezar con la creepypasta, quisiera agradecerles a todos por el apoyo que le dieron a todos los creepypastas que yo subo. Muchísimas gracias, gente. Sin nada más, comencemos con la creepypasta. Una de mis series favoritas que veía era la serie de Un Show Más de los protagonistas llamado Mordecai y Rigby, que trabajaban en el parque, que donde tienen muchas aventuras emocionantes. Hasta lanzaron nuevas temporadas. Hasta ahí todo iba normal. Pero luego de 2 días me aburrí, quise buscar algo nuevo. Pero nada. Hasta que decidí ver los mismos episodios de Un Show Más. Hasta que mientras veía todos los capítulos me preguntaba, ¿qué pasó después del último episodio de Un Show Más? Mientras me recordé el episodio final que había visto donde Papaleta se sacrificó para detener a Antipapaleta yéndose al sol, lo cual les dejó muy triste a todos. Mientras veía la serie, decidí salir e intentar buscar algo nuevo, pero me encontré con un episodio que nunca había visto de la serie Un Show Más. Este era bastante extraño, no tenía fondo, y abajo tenía por nombre La Masacre de Rin Rin, cual me dejó muy sorprendido al ver que el personaje de Rin Rin de la serie Pucca iba a estar en la serie de Un Show Más. Pero no le doy importancia a eso y decidí ver el episodio. Comenzó con la intro normal. Hasta ahí todo iba normal el intro. Pero luego, mientras mostraba el nombre de la serie, pasó a nombrar el nombre del episodio, el cual se llamaba La Masacre de Rin Rin, el cual estaba muy nervioso. Pero luego la cámara enfocaba al parque, donde se mostraba la casa, y en donde ahí estaban Mordecai y Rigby jugando videojuegos. Hasta ahí todo iba normal. Pero luego llega Papaleta bajando, donde le dice a Mordecai y a Rigby que Benson los está esperando. En eso, Mordecai y Rigby dejan de jugar y se van a hacer los trabajos. Ahí aparecen todos los personajes: Skips, Musculoso, Papaleta y Fantasmano. Y en donde ahí llega Benson para decirles los trabajos que tiene que hacer. Hasta ahí todo iba normal el episodio. Pero luego la cámara se pone negra por unos segundos y un texto apareció en pantalla que decía: en la noche se mostraba a todos yéndose para la casa, cual les decía qué pasaría después de mañana. En eso, Rigby le dice que no sabe qué puede hacer mañana, pero Mordecai le dice: estoy seguro que Benson nos traerá algo nuevo, así que todos se van a dormir. Mientras la cámara enfocaba cómo la casa del parque por unos minutos y se va alejando hasta que se nos muestra una parada de autobuses, y en el cual ahí bajó Rin Rin, y esta tenía su lado malo, y esta decidió asesinar a los del parque y a todos. Mientras la cámara enfocaba para ella de espaldas, y apareció un mensaje que decía: al día siguiente se mostró a Mordecai y a Rigby levantándose, hasta que decidieron ir a bajar para hacer los trabajos. Y cuando llegaron, decidieron esperar a Benson. Pasó un minuto y nada que llegaba Benson. En eso, Musculoso le dice: oigan, ¿no creen que Benson se ha demorado tanto? En eso, Skips le dice que seguramente tiene mucho retraso. Y hasta que de la nada llega Benson totalmente asustado. En eso, Mordecai le dice a Benson: Benson, ¿cuáles son los trabajos que tenemos que hacer? Pero Benson, muy asustado, dice que no hay tiempo, que entren a la casa. Mientras los demás se quedaron muy asustados y entraron a la casa, y Benson cerró la puerta. En eso, Skips le dice a Benson: ¿qué es lo que sucede, Benson? Benson le dice: chicos, no van a creer lo que pasó. Y comenzó a contarle lo que pasó. Y es que mientras estaba llegando al parque, vi a unos dos sujetos muertos en la calle. Estaban totalmente apuñalados, el cual
me asusté y decidí correr al parque. Que mientras veía todo una masacre. En eso, Mordecai y Rigby y los demás se sorprendieron. Y Papaleta le dice, ¿y qué puede ser esa cosa? Pero Benson le dice que no tiene idea exactamente de lo que es. Hasta que Fantasmano llega y le dice, ¿dónde están? Y Mordecai le dice que estaban escondidos de algo. Fantasmano se asustó tanto al saber de lo que pasaba. En eso, Musculoso le dice, debemos seguir los trabajos y tengamos cuidado de lo que pasa. En eso, Mordecai y Rigby se van en el carrito de golf hacia la cafetería de Margarita. En eso, la cámara enfocaba a la cafetería de Margarita, mientras se mostraba a Margarita charlando con Aileen. Pero sienten que la puerta de allá se abre mientras las dos voltean y se asustan al verlo, al ver a Rin, que ésta tenía un cuchillo. Pero la cámara enfocaba a la cafetería mientras se escuchaban a las dos gritando, hasta que ella sale del restaurante y decide esconderse. En eso, Mordecai y Rigby llega y deciden ver a Margarita y a Aileen. Pero cuando entran, se sorprendieron al ver lo horrorizado. Encontraron a Margarita y a Aileen totalmente muertas. Rigby se asustó tanto y Mordecai también. Eso, se va a buscar a CJ. Mientras la cámara enfocaba a los dos yéndose en el carrito de golf. Mientras la cámara enfocaba al parque y donde se mostraba a Fantasmano y a Musculoso cortando el césped. En eso, el teléfono de Musculoso suena. Musculoso atiende la llamada y le dice, ¿qué sucede? Y el que estaba llamando era Starla, la novia de Musculoso. ¿Cuál? Le dice, Musculoso, es terrible, pero es que hay algo extraño allá afuera. En eso, Musculoso le dice, ¿y qué es? Starla le dice, no lo sé, pero ven aquí lo más rápido posible, ya que hay algo que están mirando afuera. Eso, Musculoso le dice, no te preocupes, enseguida iré a ver qué es lo que sucede. Eso, Musculoso corta la llamada y le dice, tengo que ver a mi esposa Starla. Nos vemos luego, hermano. Eso, se ve que ambos se saludan y se dirigen y continúan con lo suyo. Mientras Musculoso se iba tranquilamente a la casa de Starla, le empieza a sonar el teléfono. Era un mensaje de Starla. El mensaje decía, por favor, ayúdame. La cara de Musculoso cambia a una cara de sorprendido y este empieza a correr a la casa de Starla. Mientras llegaba a la casa de Starla, se preguntaba de qué era lo que estaba pasando. Al llegar, intenta abrir la puerta, pero estaba totalmente cerrada. Musculoso, con mucho enojo, patea la puerta de la casa. Lo que encuentra es algo espeluznante. Hasta el día de hoy no podré quitármelo de mi cabeza. Se veía a toda la familia de Starla. Todos estaban degollados y mutilados entre montañas de cadáveres, y para mayor impresión de Musculoso, se encontraba la cabeza decapitada de Starla arriba de todos los cuerpos. Musculoso empezó a llorar por la muerte de Starla, pero mientras se preguntaba de quién lo había hecho, y este decidió ir corriendo hacia el parque, mientras la cámara enfocaba a Mordecai y Rigby dirigiéndose a la casa de CJ. Pero estos al entrar se percataron de algo horrible. Estaba el cuerpo de CJ totalmente muerta. En eso, Mordecai se quedó muy sorprendido al ver lo que pasó. Y yo sabía de que Rin había hecho eso. En eso, la cámara vuelve al parque donde se mostraba a Benson en su oficina. En eso, empieza a sospechar de algo extraño. Y cuando de la nada, su teléfono empieza a sonar. Este atiende. Y era el señor Melar, que estaba llamando
a Benson. Le dice que deben mantenerse encerrados en el parque. Y los dos... Y Benson se quedó muy asustado y este decide correr hacia el parque, esconderse para siempre. Y se va a buscar a los demás. La cámara enfocaba a Fantasmano cortando el césped. Y en eso, siente a alguien acercándose. Y este voltea y ve a Rin Rin caminando. Esta la saluda, pero esta pone una cara demoníaca como si quería asesinar a Fantasmano. Fantasmano se quedó muy asustado y no sabía qué hacer, ya que ambos desprendían una fuerte energía negativa en todo su set. Fantasmano se quedó muy asustado e intentó atrapar, pero Rin Rin intentaba atrapar. Y por suerte, Fantasmano era un fantasma y no podía agarrarlo. Pero hasta que Rin Rin atrapa a Fantasmano, no con él, en una bolsa y a pesar de que este era un fantasma, no podía salirse de la bolsa. Rin Rin con todas sus fuerzas empezó a apretar la bolsa con todas sus fuerzas, mientras se escuchaba a Fantasmano gritando. En eso decidió tenderles una trampa a los demás. En eso, la cámara cambia y se enfocaba a Benson saliendo de la casa y empezó a llamar a todos. En eso llegan Skips y mientras se encontraba Papaleta ahí, y mientras llegaba Musculoso totalmente triste, y también se encontraba Mordecai y Rippy totalmente asustados. En eso, Benson le dice, ¿qué sucede? Rippy comenzó a decirle a Benson que encontraron a Margarita y a Aileen muerta y a CJ también. En eso, Benson le dice, hay que escondernos en la casa. Y los demás se esconden. La cámara cambia a la ciudad donde estaban todos los ciudadanos, pero estaban totalmente asustados. Y mientras se enfocaba a los demás gritando de dolor, y se mostraba a Rin Rin cómo este asesinaba a todos, hasta que decidió ir a asesinar a los demás del parque. Pero la cámara se pone negra y un mensaje apareció y decía: 2 minutos después, se veía la ciudad totalmente en caos, completamente destruida. En eso, la cámara enfocaba a la casa del parque mientras se mostraba a todos viendo las noticias, el cual decía lo siguiente: se ha encontrado varios cuerpos sin vida en la calle y que la causante fue una niña extraña. En eso, Mordecai le dice: ¿y ahora qué vamos a hacer? Skips le dice a Mordecai que debemos intentar defendernos de esa cosa. Hasta que la cámara cambia y se enfocaba a Rin Rin yéndose para el parque, pero se recordó de alguien más, y era Thomas, la cabra. En eso, se va a buscar a Thomas, y mientras se enfocaba a Thomas yéndose al parque, mientras se preguntaba de qué era lo que estaba pasando. Y en eso, Thomas se asustó al ver a la gente totalmente destripada y mutilada. En eso, Thomas, muy nervioso, se va corriendo hacia el parque para avisarle a los demás. Pero aparece de la nada y atrapa a Thomas en su cuerpo y lo empezó a matarlo bruscamente, mientras se reía de una forma muy macabra. Y mientras pasaba eso, el audio se iba yendo poco a poco. Yo me quedé muy sorprendido al ver todo esto, hasta que decidí apagar el televisor. Pero cuando lo hice, el control no respondía, lo cual significaba que las pilas seguían funcionando. En eso, no me quedó de otra y decidí seguir viendo el capítulo. Mientras veía cómo Rin Rin asesinaba a todos, hasta que decidió ir a por los del parque. La cámara vuelve a la casa del parque y mientras se enfocaba a Musculoso y a Skips charlando de algo, pero hasta que llega Benson corriendo y le dice: chicos, es terrible, y es más que terrible. Benson
Musculoso le dice, ¿qué sucede, Benson? Benson les dice que encontraron a Thomas totalmente muerto. Estaba degollado y mutilado. En eso, Skips y Musculoso se sorprenden al oír eso. Y mientras se enfocaba a Mordecai y a Rigby paseando en la ciudad para buscar a alguien, si había alguien o no, hasta que decidió pasar por la comisaría o de otro lugar. Pero cuando llega, se sorprende al ver lo horrorizado. Era el cuerpo destripado del señor Melar. En eso, Mordecai y Rigby se sorprenden al verlo totalmente destripado y mutilado. En eso, se pone muy asustado y deciden ir a avisarle a Benson de lo que pasaba. Hasta que llegan al parque y les dice a todos que el señor Melar está muerto. En eso, Musculoso y Papaleta y los demás se sorprendieron al oír eso. En eso, Musculoso le dice, tenemos que hacer algo. Pero Benson le dice, pero ¿cómo lo vamos a hacer? No sabemos en qué parte está esa cosa y no sabemos cómo es. Hasta que Papaleta se va a ver la televisión para ver si pasaban las noticias. Y por sorpresa, pasaron las noticias. ¿Cuál? Decía, noticia de última hora. Un camarógrafo logró tomarle la foto a la asesina. ¿Cuál? Mostraron la foto y era Rin Rin a punto de atacar al camarógrafo. Eso, Mordecai y Rigby se sorprendieron al ver lo que pasaba. Y Skips le dice que esa cosa puede venir al parque. Y todos se quedaron muy asustados mientras la cámara enfocaba al parque. Mientras se veía como Rin Rin se iba dirigiéndose al parque. Y logra entrar al parque. En eso, Benson les dice, tenemos que intentar... Esperen. Hasta que Benson les dice que hay que intentar hacer algo. En eso, todos deciden preparar sus armas por si ella llegaba. Y en eso, Musculoso saca unos binoculares y ve a lo lejos a Rin Rin dirigiéndose. Musculoso grita y les dice que ella viene hacia acá. En eso, Skip se va a su casa por sus puños justicieros. Y mientras los demás se encargarían. Hasta que Mordecai le dice, a la cuenta de 3 atacaremos a esa cosa. Todos tomaron la idea y decidieron asesinar a esa cosa. Y cuando esta llegaba a la casa, Mordecai contó hasta 3 y los demás fueron a atacar a Rin Rin. Al percatarse de ellos, empieza a atacar a los demás. Pero era en vano, ya que los ataques que le hacían a Rin Rin la hacía enojar demasiado. Y Rin Rin atrapa a Mordecai y a Rigby los dos en sus brazos y estaba a punto de matarlos. Pero Benson, con unas tijeras, logra clavarle a Rin Rin en el brazo, haciendo que soltara a Mordecai y a Rigby. En esto, Papaleta con un cuchillo intenta asesinar a Rin Rin, pero esta agarra a Papaleta y con el cuchillo le empezó a apuñalarle la cabeza. Skips se quedó buscando sus puños justicieros hasta que los encuentra. Y mientras los demás seguían atacando a Rin Rin, Musculoso decide correr hacia la salida del parque, pero se encuentra con el cuerpo de Fantasmano, cual Musculoso se puso a llorar por la muerte de su mejor amigo. Y esa dice, ahora la verá esa malvada. Y con un bastón corre para matar a Rin Rin. Y al parecer logró hacerle daño a ella. Y los demás empezaron a luchar, pero esta se pone más enojada y atrapa a los demás. Y con el bastón que tenía Musculoso, empezó a asesinarlo. Benson se quedó muy asustado por lo que pasaba, mientras Papaleta les dice, ¿y ahora qué vamos a hacer? En eso, Rin Rin estaba a punto de matar a Mordecai y a Rigby, pero justo Benson logra lanzarle de las tijeras y volvió a lastimarla, pero ahora esta más enojada agarra a Benson
y empezó a matarlo. Mientras se quedó viendo cómo Benson era asesinado por Rin. Hasta que de la nada, Skips llega y con sus puños justicieros logra golpear a Rin. Y en eso, Skips le dice a Mordecai y a Rippy: huyan de aquí. En eso, Mordecai y Rippy fueron al carro de golf y se subieron mientras Skips intentaba asesinar a Rin. Pero esta era bastante rápida y cada vez que uno de los golpes de los puños justicieros de Skips no le hacía nada, hasta que ella toma un machete y le corta la cabeza a Skips. Y mientras se enfocaba a Mordecai y a Rippy huyendo en el carrito de golf, en eso, Rippy le dice: ¿y ahora qué vamos a hacer? Esa cosa asesinó a todos. En eso, Mordecai le dice: tenemos que irnos rápido del parque para salvarnos y llegar lo más rápido posible. En eso, Mordecai empieza a acelerar, pero mientras ve por el retrovisor y ve a Rin dirigiéndose, Mordecai intenta acelerar lo más rápido posible para alejarse de Rin, hasta que lograron perderla de vista. Pero lo que ellos no sabían, y es que Rin estaba al otro lado de ellos, y este logra pinchar las ruedas del carro de golf, haciendo que el carrito de golf se volcara y empezaba a rodar, mientras Mordecai y Rippy seguían manteniéndose para que no se empiecen a ir volando para no matarse, hasta que los dos logran sobrevivir y deciden ir. Pero Rin agarra a Mordecai y empieza a golpearlo con las partes del carrito de golf, y mientras solo quedaba Rippy, y mientras este seguía gritando por el nombre de Mordecai, mientras se veía como Rin asesinaba a Mordecai. En eso, se da cuenta de que faltaba Rippy. Este fue a atrapar a Rippy. Rippy se quedó muy asustado por lo que hizo Rin al ver cómo mataba a su mejor amigo Mordecai. En eso, se escondió en la cueva del capítulo El Cavernícola y se quedó escondido mientras decía: ¿y ahora qué voy a hacer? Y decidió irse para buscar a alguien. Pero Rin agarra a Rippy y este con un cuchillo empezó a matar al mapache mientras veía cómo la sangre seguía saliendo por todas partes, hasta que Rin termina de matar a Rippy y esta se quedó viéndome por unos segundos, y luego de eso el capítulo se termina. Luego de eso se mostraba toda la ciudad completamente destruida, mientras mostraban las casas de los demás, y se mostraba a Rin que estaba incendiando la casa del parque, mientras veía cómo se iba quemándose, y mientras se enfocaba a todos los demás muertos, y uno de esos eran los padres de Rippy y también su hermano, que estaba muerto. Y luego de eso se mostraba a Rin totalmente cubierta de sangre, y mientras esta se reía. Y luego de eso el capítulo se termina y empezaron los créditos, pero la música era diferente, pues se escuchaba muy aterradora, y ahí termina el capítulo. Yo me quedé muy sorprendido al ver cómo Rin asesinó a Mordecai y a Rippy y a todos, y además me quedé muy sorprendido y decidí apagar el televisor y me fui a dormir. A la mañana siguiente decidí ver nuevamente el capítulo de Un Show Más,
puse YouTube y me puse a buscar el nombre. Y cuando lo hice, el episodio había desaparecido. Nunca olvidaré esa masacre en la que Rin Rin le hizo a Mordecai y a Rippy y a los demás del parque. Si les gustó el video, no olviden comentar y suscribirse a mi canal para no perderse más de los nuevos creepypastas que yo hago. Y like por si quieren que haga más creepypastas. Pues sin más, nos vemos hasta el próximo video.